¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. Como siempre, es un placer para mí estar con Carlos Carrión. Hermano, un gusto estar contigo. El gusto es mío. Para nosotros estamos bien, hermano. Estamos aquí buscando que Dios nos dé nuevas ideas en este estudio, nos edifique, nos haga crecer, nos haga estar más cerca de Él con su palabra. Excelente. Y esperamos que los amigos que nos escuchen también se acerquen a Dios a través de este estudio. Así mismo, así mismo. Y hoy vamos a hablar de José, vamos a continuar hablando de José en este viaje que hemos hecho por el libro de Génesis. Y nos ha tocado conocer un poco de José, que se convirtió en príncipe de Egipto. ¿Cómo inicia esta historia y cómo rápidamente, querido Carrión, cómo evoluciona esta historia de José en Egipto? Bueno, ¿y quién era José para los que quizás no sepan, verdad? Para mí es una de las historias más bellas. Es una historia que tiene un comienzo triste, un comienzo difícil, pero termina bien. Es una historia bastante... es muy conmovedora. Conmovedora. A mí me conmovedora. Y es una historia que fortalece la fe del cristiano. Absolutamente. En primer lugar tenemos hermanos, lo venden a José. José pasa pena, pasa miseria, por casi desde el momento en que lo vendieron hasta el momento en que él llega a ser príncipe de Egipto, pasan 17 años. 17 años literalmente preso. ¿Okay? Hasta el momento en que él desarrolla los sueños del faraón y logra ser el príncipe de Egipto. Él se reencuentra con sus hermanos después de un tiempo de casi 2 años de la hambruna haber empezado. Qué curioso que los hermanos deciden hacer algo y empiezan a preocuparse por su vida y su existencia exactamente cuando hay hambruna. Tenemos que hacer algo, le dicen al padre, y nos vamos a Egipto. Y el padre los bendice para que se vayan a Egipto, pero ya tú te das cuenta que los hermanos ya no son aquellos hermanos crueles, indolentes, que lo vendieron cuando este muchacho, habían pasado 20 años, literalmente, en esos 20 años se habían recapacitado, habían cambiado. Llegan a Egipto y quizá al ver el dolor de su padre. Y ver el dolor de su padre. La verdad es que es una historia, a veces uno lee las historias bíblicas y uno dice, oye, uno lee las historias bíblicas, pero no se sienta a pensar, ser vendido por tus hermanos, vendidos por tus hermanos como esclavo. Y luego tener que contarle una historia a su padre, que era mentira, la inventaron ellos, y decirle, mira, tu hijo José ha muerto. Quizá una bestia del campo lo mató. Y le enseñan las ropas, sus túnicas. Con sangre. De un cabrito que habían matado. Oye, y quizás, como bien señalas, este tiempo, viendo a su padre sufrir, y ellos ir creciendo, ir viviendo experiencia, quizás los hizo reflexionar y cambiar en este tiempo. Cambiaron. Pero es una historia que comienza, que tú dices, óyeme, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Vendieron a su hermano como esclavo. Y este hombre, como bien cuentas, debido a una formación espiritual y a una formación social que tenía, una sensibilidad espiritual de la que hemos hablado. Sensibilidad espiritual. Y esa es la palabra clave. Llega a ser príncipe de Egipto. Sí, y si tú ves cómo él maneja las cosas, nunca se aparta de un entendimiento de Dios. O sea, él logra entender cuál es la voluntad de Dios. Si hay algo que lo caracteriza, lo separa, lo define, lo ilustra, lo describe, es esa capacidad de entender la voluntad de Dios. Desde el momento en que él cae preso, él se da cuenta de que yo no he hecho nada. ¿Por qué he caído preso? Yo no hice nada. ¿Por qué me vendieron? Él se da cuenta y dice, es la voluntad de Dios. Simplemente tengo que quedarme quieto,
quedarme tranquilo y esperar a que Él desarrolle su voluntad en mí. Y eso es interesante porque eso aplica a la vida Claro, tuya. claro. A la vida tuya. Dejar que Dios desarrolle su voluntad en nosotros. No es que nosotros dejamos de decidir y que Dios decide por nosotros, sino dejar que Él motive nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestras habilidades para poder forjar nuestro futuro. Es que algo que tenía José como un hombre de fe era, a propósito de lo que dice, de que no es que tú le cedes tu voluntad a Dios para que Él decida, sino que tu fe te deja entender que Dios ve el plano completo de la historia. Exacto. Y como Dios ve el plano completo de la historia, tú dices, bueno, esto que me está pasando aquí, quizás yo no lo entiendo, no lo merezco, no debería estar pasando por esto, pero como Dios tiene el plano completo de la historia, yo voy a dejar que Él siga haciendo lo que debe hacer. Y vemos a un José que nunca se quejó. Y ante dificultades, bueno, después de esclavo, que le está yendo bien en la casa de su amo, entonces esta mujer viene y lo engaña, cae preso otra vez. Tenemos un José que pudo haber claudicado en su fe en cualquier momento, cuando él bien lo decidiera. Porque él puede decir, vea, ¿cuál es el problema conmigo? Soy un hombre de fe, mi papá es Jacob, tengo... ¿por qué me está pasando esto? Dejo la fe. No, en ningún momento. Él siempre se aferra a esa obediencia a Dios, a esa fe en Dios, que es lo que él entiende que le va a proporcionar el éxito en su vida. Y mira, para subrayar eso que tú estás diciendo, finalmente él se encuentra con sus hermanos. ¿Correcto? Los hermanos no lo reconocen, es lógico. O sea, número uno, habían pasado 20 años, él era egipcio. Sí, ya tenía todas las características. Su vestimenta, estoy seguro que tenía hasta el maquillaje de un egipcio, no lo reconocen. Y él le dice, espérese. Le pide a los siervos, le dice, salgan. Y se nivela con sus hermanos. Dice, yo soy él, yo soy ese José. Yo soy José, su hermano. Y le dice, en Génesis 45, del 5 al 7, le dice, no se preocupen porque todo lo que ha pasado ha sido para que yo pudiera salvarlos a ustedes. Impresionante. Y pudiera entonces proseguir el plan de Dios. Se lo dice clarito, le dice, mira, estése quieto. Porque acá el punto importante, Dios, el plan con Abraham, el plan con Jacob, el plan con Isaac, el plan con José, no era otro que hacer su voluntad. Sacar a ese pueblo israelita, separarlo, crearlo, formarlo, porque de ahí nacería el Mesías. A mí tuvieron que pasar tantos años. Literalmente, si tú sumas las edades, pasaron... Y tantos acontecimientos. 280 años. Para que alguien se dé cuenta y diga, oh, esto era el plan de Dios. Y eso es importantísimo, porque lo hace una persona como tú y como yo, que tranquilamente podemos buscar cuál es la voluntad de Dios. Y lo importante de esta historia de José es cómo Dios cumple su plan en la historia y nos involucra. Y nosotros nos dejamos involucrar mediante la fe. Y nosotros decimos, bueno, Dios, tú tienes esto escrito para el mundo. Yo quiero ser parte de esto. Y nosotros entramos en la historia. Y Dios hace cosas grandiosas con nosotros, como hizo con José. José era el número 2 de Egipto. El número 1 era Faraón. Y Faraón le dice, mira, yo te estoy cediendo todos los poderes. Aquí se va a hacer lo que tú digas. Pasa de la esclavitud a ser el amo y señor de Egipto. Así mismo. Pero no un título. El amo y señor de Egipto. No. Él debía salvar a las naciones circundantes, porque para eso Dios lo puso ahí. Para eso Dios lo puso. Y esta reserva de granos, de alimentos, de víveres que él había hecho, era porque estaba en los planes de Dios. Estaba en los planes de Dios. Para que él salvara, como usted bien dice, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Y mira qué interesante. El plan de Dios se va a cumplir. Correcto.
No interesa si los instrumentos a través de los cuales Dios ejecuta su plan son buenos o son... No interesa. No, él ejecuta su plan. Abraham pudo haber tenido sus errores. Isaac tuvo sus errores. Jacob tuvo sus errores. Si lo queremos ver desde el punto de vista actual, digamos, pero mira, a ver, ¿cómo es posible que Abraham, el padre de la fe, pero hacía esto y hacía lo otro? Isaac lo mismo y Jacob lo mismo. Es que el plan de Dios es el plan de Dios. Nosotros somos meros instrumentos de Él. Punto. Hay una historia muy conocida que termina con la siguiente frase: cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y es así. Y es así. Y es así. O sea, Dios tiene un plan, querido amigo. Dios tiene un plan para el mundo. Y en nuestra individualidad, Dios tiene la capacidad, como Dios Todopoderoso, de cumplir el plan para el mundo, pero cumplir nuestros planes personales. Respetando nuestra individualidad. Usted se imagina, está bien, Dios salvó a la humanidad, el Mesías nació y toda esa historia tiene una secuencia extraordinaria. Pero usted se imagina lo que era para un hombre como José, que vino de la esclavitud, a ser señor de todo Egipto. Eso tenía un objetivo trascendental, macro. Eso estaba dentro del gran conflicto espiritual, del gran plan de Dios. Pero también hay un logro personal del ser humano, que Dios lo hace posible. Cuando tú te pones en sus manos. Este hombre llegó a ser el hombre más poderoso, de la nación más poderosa. Sí. Entonces, Dios lo que quiere de nosotros es que nos entreguemos a Él. Mediante la fe. Y aunque no veamos el plano completo de la historia, dejar que Él avance. Exactamente. Deja que Dios vaya trabajando. Deja. El otro día hablé con una amiga, y con esto termino, que me decía que estaba preocupada porque tenía que tomar una decisión y que Dios le había hablado años antes, y ella sabía que el plan de Dios era una cosa, y que ella veía que Dios estaba moviendo los hilos, pero que le preocupaba algo. Y estaba preocupada, angustiada por algo. Y yo le decía, yo la miré fijo y le dije, pero querida amiga, si estás viendo que Dios está moviendo los hilos y que está colocando las piezas en su lugar, ¿por qué este pequeño impasse te preocupa? Por un lado ves a Dios actuar y por otro lado te niegas a verlo. Termina de creer en sus planes. Termina de confiar en sus planes. Si lo ves moviendo los hilos, deja que lo haga. Deja que Él termine de actuar. Y ese pequeño impasse, míralo como una prueba a tu fe, a tu confianza en Él. Es así. Al final, Dios, como dice el texto que bien leíste, Génesis 45, Dios hace las cosas por nosotros. Dios mueve las piezas por nosotros. Dios coloca cada cosa en su lugar. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él. Confiar en Dios, exactamente. Confía en Dios. Confía en que Él mueve, hace, escribe tu historia. Entrégate por completo a Él. Y Él se va a encargar de darte un final exitoso. Porque Él conoce los planes que tiene para nosotros. Son planes de bien y no de mal, dice el Señor. Que Dios nos bendiga.